Me preguntaba la velocidad con la que llegaba. ¿Está bien? ¿Cómo va a ser la velocidad cuando llego? ¿Qué es lo que tiene de ventaja este problema? Que es simétrico, es súper simétrico, ¿sí? Por eso pudimos sacar la altura máxima así a ojo. La altura máxima no, el tiempo en el que llega a la altura máxima. Y la velocidad también, ¿no? ¿Por qué? Porque si la velocidad vale 15 en X y 20 en Y, cuando llegue, como este punto es simétrico de este, la velocidad va a ser, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer? La velocidad en X, cuando llega, o sea, cuando t vale 4, vale lo mismo que en todo el tramo, o sea, vale 15 metros por segundo porque es constante. Para ver la velocidad en Y cuando llega, ¿qué tendría que hacer? Reemplazar acá. Y fíjense, me queda 20. Ahí les da. ¿Pero qué les tiene que dar? Por la simetría del problema no necesito hacer esta cuenta y yo no sé qué me va a dar. La misma que la velocidad inicial, que era 20, pero negativa. Si hacen esto, les queda 2, 4, 6, 8, 80, menos 16, pues bueno, no, muy difícil, pero sí es 20. 20 negativo, confíen en mí, o hagan la cuenta. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que justo cuando llego, yo tengo esto así, la velocidad en este punto es 15 en X y menos 20 en Y. O sea que mi vector velocidad, el módulo de la velocidad va a ser así y voy a tener un ángulo. Entonces, una forma de decir la velocidad cuando llega es decir, la velocidad cuando t vale 4 es 15 metros sobre segundos en X menos 20 metros sobre segundos en Y. Y otra forma es decir, el módulo B y el ángulo. ¿Cómo hacemos para hallar el módulo B? Bueno, la raíz es Pitágoras, es bx cuadrado más bi al cuadrado. ¿Y cómo calculo el ángulo? Fíjense, la tangente de este ángulo es el opuesto que es bi sobre la adyacente que es bx. Entonces, la tangente de ese ángulo es el opuesto que es bi sobre la adyacente que es bx. Pueden hacer esta cuenta y pueden dar la ecuación, de la formulita, pueden dar la respuesta de la velocidad cuando t vale 4 como el módulo de la velocidad y el ángulo. ¿Está bien? Es lo mismo. O la pueden dar así. Si les piden que se les den la velocidad en componentes, le tienen que decir esto. Si les piden la velocidad con módulo y ángulo, es esto. Las dos cosas. ¿Está bien? Bien. ¿Alguna duda? O pasamos... Profe, una pregunta. Si pones el centro de referencia en una posición inicial en Y distinta de 0, la velocidad y la posición no sería simétrica. No, no. Ojo, la simetría del problema no depende del sistema de referencia que uno elija. ¿Está bien? Si vos, por ejemplo, por algún motivo, no sé, porque tenías ganas de complicarte la vida, no sé, vos querés elegir tu sistema de referencia, en vez de tu X y tu Y, lo elegís así, por ejemplo. Eso no cambia la simetría del problema. Lo único que va a cambiar es cómo vos describís las posiciones, pero el problema sigue siendo simétrico. ¿Se entiende? O sea, la pelota no va a ser otra trayectoria porque vos elijas medirla diferente. ¿Se entiende? O sea, va a seguir siendo simétrico. Lo que va a cambiar, capaz, es que, bueno, tu posición en la altura máxima, en vez de ser positiva, va a ser negativa. Todas tus posiciones, no, está bien, va a ser positiva también. Es lo mismo, si se te ocurría poner el sistema de referencia acá, tampoco, qué sé yo, es re complicado hacer eso, no tiene mucho sentido, pero lo podés hacer. ¿Sí? Si sabés bien dónde está centrado esto, lo podés hacer y qué va a pasar. Y bueno, esta posición va a ser, no sé, menos 30, menos 20, y esta posición va a ser 30 y menos 20. Pero la simetría del problema sigue siendo la misma. ¿Está
está bien, va a tardar lo mismo en recorrer esta parte que en recorrer esta parte. Es importante la pregunta esa que haces, ¿sí? Lo que yo te decía la otra vez, que creo que vos me habías dicho, habíamos hecho un problema en el que, por ejemplo, no me acuerdo, que creo que, no sé, el tipito tiraba desde un edificio la pelota. Entonces, ¿qué pasaba? En este caso, es una cuadrática también, el tiro oblicuo. Lo que pasa es que vos no podés vincular, no podés sacar la velocidad acá a partir de la velocidad acá, porque este punto no es simétrico de este. ¿Sí? Tu cuadrática está centrada ahí, entonces vos con la velocidad en este punto podrías sacar la velocidad en este punto. Porque este es el punto simétrico de este, que es el que vos conocés. Ahora, si vos quisieras la velocidad acá, y bueno, tendrías que proyectarte tu cuadrática y ver cuál sería la velocidad correspondiente ahí. Pero bueno, físicamente no tiene sentido hablar de velocidad en este punto. ¿Se entiende? O sea, el problema siempre es simétrico, en este caso, en tiro oblicuo. Vos lo que tenés que buscar es cuáles son. Entonces, cuáles son los puntos que son simétricos y que por ende podés comparar. Estos dos los podés comparar, estos dos los podés comparar entre sí, estos dos los podrías comparar entre sí si tuvieras este cachito de cuadrática. Como no lo tenés, no sabés. En este caso, fíjate que tenés la cuadrática entera, si se quiere. Entonces, justo el de la velocidad inicial es simétrico con el de la velocidad, el del punto final. ¿Se entiende? Justo este punto es simétrico con este. Entonces, sabiendo la velocidad inicial, podés saber la velocidad final. ¿Se entiende la diferencia? Pero no depende del sistema de referencia que uno tome. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Ahora sí. Si tomamos el piso como x0, no podríamos sacarlo, no. O sea, una vez que está dado el problema, el sistema de referencia que ustedes elijan, lo único que va a cambiar va a ser qué tan fácil o qué tan difícil sean escribir los puntos. Pero en principio la información la tienen. Ustedes saben que físicamente el tiempo que tardó en subir es el mismo tiempo que tardó en bajar y esa información la van a poder usar siempre. No importa dónde pongan el sistema de referencia. Ahora, ¿qué pasa? Si yo elijo este sistema de referencia que es una porquería, y nada, para saber dónde está centrado, tengo que primero calcular la altura máxima, que con este sistema de referencia es medio raro. ¿Se entiende? Pero la información es la misma. Este punto sigue siendo simétrico con este. Si vos podés lograr hallar la velocidad inicial con este sistema de referencia, vas a tener la velocidad final en este punto, porque este punto sigue siendo simétrico de este, aunque vos elijas otro sistema de referencia. ¿Está bien? En el del chico en la torre. Claro, en el del chico en la torre no podrías. No podrías porque el punto de la final no es simétrico con el punto de la velocidad inicial que está arriba. Este no es simétrico de este es simétrico de este, y este sería simétrico de este, pero este punto, esta información acá no la tenés. ¿Sí? Bien. Hagamos el último, que es un ejercicio de dinámica, no es muy complicado, pero les decía, se los voy a repetir ahora que está Carlos, que a mí me tocó corregir el ejercicio 77. Bueno, no me acuerdo cuál era, pero era uno que tenían un plano inclinado y que tenían una fuerza horizontal. Y todos se olvidaron de proyectar esa fuerza horizontal. ¿Está bien? La idea de proyectar no es solo para el peso, ¿sí? Si yo tengo esto así y tengo una fuerza así acá aplicada y elijo mi sistema de referencia X e Y acá, esta fuerza F externa no está ni en X ni en Y. Entonces tengo que buscar el ángulo y tengo que proyectarla. Tiene una partecita, vamos a dibujar la centrada, o sea, por más que la apliquemos ahí, la voy a dibujar acá. Siempre tratan de dibujarse las fuerzas con el origen, digamos, en el sistema de referencia. Entonces yo necesito este ángulo para sacar esto y para sacar esto, la componente X de la fuerza F y la componente Y. Entonces, a raíz de esto, para que justamente vean que no solo el peso tiene proyecciones en X y en Y, en general sí, cuando tengamos un plano inclinado, el peso lo van a tener que proyectar, pero no necesariamente es la única fuerza que hay que proyectar. Justo sea la coincidencia que la normal siempre queda en Y y la fuerza de rozamiento o la fuerza elástica siempre queda en X. Pero si hay una fuerza más complicada, hay que hacerlo, ¿está bien? Hay que proyectarla.